Muy buenas tardes, iglesia. Qué gusto poder estar hoy con ustedes. Estoy emocionado, estoy contento, estoy nervioso también. Así que quiero pedirles antes de que comencemos nuestro mensaje que compartan la transmisión. Héctor, otra vez, ok, pero quiero hacer algo antes de que comparta. Si ya está usted a punto de compartir, espérese un segundo, un segundito. Quiero explicarles y quiero platicarles por qué es tanta nuestra insistencia en que compartan la transmisión. Y al principio, antes de iniciar la alabanza, Lizzy estaba diciendo algo muy importante, ¿no? Que hoy es nuestra transmisión número 106. 106 transmisiones de servicios de jueves, domingo, reunión de varones, reunión de hombres, todas esas transmisiones que se hacen a través de este medio. Creo que una de las palabras que podemos utilizar para poder definir esto es ebenecer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Y hay unas cosas muy interesantes que quiero platicarles antes de entrar a mi mensaje del por qué siempre estamos invitándole a que compartan la transmisión. Y ahí le va, son algunas cifras que hemos podido rescatar de todas las estadísticas que tenemos, que Facebook nos da, y ahí le va. Durante estas 105 transmisiones pasadas, la cantidad de vistas, y ojo, los números no mienten, pero no siempre dicen la verdad. Entonces esto es muy interesante, porque las cifras que le voy a platicar no quiere decir que son del todo ciertas, pero no son falsas. Ok, ahí le va, me va a entender mejor con esto. Tal vez estoy como haciendo mucho juego de palabras, pero me va a entender mejor con esto. Durante casi un año que llevamos haciendo iglesia por este medio, llevando nuestros servicios a través de este medio, nuestras publicaciones han tenido un total de 186,807 vistas. Eso hasta hoy en la mañana. Escuche bien el número, 186,807 vistas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada una de las publicaciones, que cada uno de los servicios que nosotros estamos transmitiendo y que usted está compartiendo, ha permitido que se vea en 186,000 veces, más de 186,000 veces. Eso es impresionante, porque si lo sacamos o si lo promediamos en referencia al número de servicios que hemos tenido, cada una de esas vistas por día en promedio, por transmisión en promedio, son 1,600 vistas, 1,600 dispositivos diferentes que han podido conectarse y que han podido ver cada una de estas. Y yo lo estaba viendo de esta manera, cada servicio que nosotros teníamos presencial aquí en la iglesia, en promedio 350 personas que caben aquí en el auditorio. Pero a Dios le plació que a través de estos medios, un domingo o un jueves, no lleguemos a 400, a 500 personas, a 600 cuando estaba el auditorio así lleno. ¿Se acuerdan ustedes que en la parte de atrás poníamos banquitas y todo eso, hasta gente parada? No son eso, son 1,600. 1,600, y le digo, los números no mienten, pero no dicen toda la verdad. No quiere decir que son 1,600 personas que se están congregando ahora en Vino Nuevo, pero sí quiere decir que el evangelio se está yendo mucho más allá de lo que nosotros creíamos que podía ir. Y eso es gracias a ¿qué? Gracias a la constancia de ustedes que cada vez están compartiendo. Quiero enseñarles una gráfica, una pequeña gráfica que hice solamente del día 10 de enero. Es una gráfica muy fea, no soy el mejor haciendo gráficos, pero quiero que vean, esa gráfica tiene dos valores. Uno de ellos en azul dice 17,000 y el otro en rojo dice 1,700. Ese día, el 10 de enero, nuestra transmisión de domingo tuvo una reproducción total de más de 18,000 minutos. O sea, usted cuéntele, saque cuentas si usted cuántos minutos tiene un día y cuántos días se pudo haber estado reproduciendo eso. Pero lo que quiero remarcar aquí es que de esos 18,000 y tantos minutos, 17,000 fueron de personas que siguen la página y que tal vez son no aficionados, perdón, son seguidores de Jesús o son discípulos de Jesús, son cristianos y tienen una afinidad a lo que hacemos aquí en la iglesia, a nuestras transmisiones. Pero lo que quiero que usted note es la sección roja. La sección roja. Yo quiero que usted note esa sección roja que dice 1,700. 1,700. ¿Qué significa ese 1,700? Pueden quitar ya el gráfico de pantalla.
Ese 1700, hermanos, significa que 1700 minutos se reprodujeron en gente que no es seguidora de nuestra página. Casi 1800, aquí está redondeando, pero casi 1800 personas que no son seguidores y que por ende probablemente no conocen a Jesús, no tienen una relación con iglesia, no tienen nada. En un solo día, casi 2000 minutos del mensaje se estuvo reproduciendo en algún lugar. Esto solamente es no para decir, wow, Héctor, qué grande o qué bueno es Vino Nuevo haciendo transmisiones, no, estamos aprendiendo. Pero lo que quiero dejar con esto, antes de empezar mi mensaje, es que cuando nosotros le invitamos a compartir, cuando le pedimos que nos ayude a compartir, no es con la intención de que Vino Nuevo se haga famoso, es con la intención de que más gente pueda ser expuesta al mensaje de Jesús, que más personas tengan la oportunidad de que cuando están en su celular, en Facebook, haciendo scroll, o sea, como muchos de nosotros, muchas veces estamos ahí dándole al teléfono, que en algún momento esas personas puedan verse expuestas al mensaje de Jesús. En algún momento se van a ver expuestas al mensaje de Jesús. El alcance de nuestras publicaciones, de nuestros servicios, este mes ronda alrededor de las 29,000 personas. 29,000 personas que en su dispositivo se van a encontrar en algún momento con una imagen, con un versículo, con una porción del servicio, con la oportunidad de ver un servicio, con la oportunidad de escuchar una de las predicaciones que se graba el domingo y se sube el lunes o el mismo domingo. Así que le quiero animar a que no nada más los domingos comparta las publicaciones, sino que todos los días, cada vez que usted vea algo de parte de Dios, no importa que no sea Vino Nuevo, pero algo que Dios quiere hablar, usted comparta, porque no sabe hasta dónde el evangelio puede llegar a través de lo que estamos haciendo, porque en este en esta temporada de nuestras vidas, lo que Dios nos ha dado es las redes sociales, los medios digitales. Vamos a sacarles provecho, vamos a hacerlo. Ahora sí, comparta la transmisión, vamos a creerle a Dios que Él va a llevar este mensaje. Hace unas semanas estaba pensando estaba pensando acerca de los pescadores. Tengo un muchacho muy amigo mío, lo quiero mucho, y se le ocurrió irse de pescador hace unos días. No sé cómo le ha ido, no sé cómo le fue más bien, ya platicaré con él, ¿no? Pero estaba pensando acerca de eso y acerca de cómo Jesús llamó pescadores al ministerio y cómo Jesús, en lugar de permitirles seguir con no que les prohibió, sino más bien cuando ellos estaban haciendo su oficio con sus redes, les quitó las redes, les dijo, deja ahí, sígueme, sígueme. Y pensando en eso se me hizo muy curioso porque ahora cuando Jesús nos llama, al menos yo lo vi de esta manera, a lo mejor a usted ni le va a dar chiste, pero a nosotros en lugar de quitarnos las redes, Dios nos está dando las redes sociales, para que, ¿cómo se dice? Para que aventemos el evangelio, para que podamos difundirlo por todos lados. Así que, habiendo dicho eso, quiero introducir el mensaje de este día. El mensaje de hoy se llama El proceso del pescador. Si usted hace nota, apúntele ahí. Vamos a ver 4 puntos, se los voy a ir diciendo uno por uno mientras vayamos avanzando. Y vamos a ir a Mateo 28 del versículo 18 al 20. Si usted lee la Biblia y ha leído Mateo, seguramente sabe qué versículo es, de qué versículo le voy a hablar hoy, pero es solamente la introducción. Mateo 28, del 18 al 20. Y dice la palabra de Dios, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque hemos podido ver tu mano en nuestras vidas, hemos podido ver tu mano en la actividad, en la vida de esta iglesia, Señor, que tú, aunque no estamos reuniéndonos aquí, Señor, la iglesia no se detiene, tú nos has dado la oportunidad de tener actividades de hombres, actividades de mujeres, oración los martes,
reunión de mujeres los miércoles en Zoom, reunión de jóvenes los miércoles en Zoom, clases de niños los sábados, Señor, reuniones jueves y domingo aquí a través de esta transmisión. Señor, tú nos has dado aún más herramientas. Gracias por eso, Señor, y mi oración es que la palabra de hoy caiga, Señor, en tierra fértil y que podamos entender la importancia, Señor, de ser pescadores. En el nombre de Jesús, amén. En estos versículos que acabo de leer, Mateo 28, del 18 al 20, hay algo muy interesante y todos aquellos que conocemos a Jesús o que en algún momento nos hemos o pertenecemos a una iglesia, usted si pertenece aquí a Comunidad Cristiana Vino Nuevo, ha escuchado más de una ocasión este versículo que se denomina la Gran Comisión. De hecho, la Biblia, aquí al menos la mía, en este subtema lo titula la Gran Comisión y es la comisión que Jesús deja antes de irse. Jesús estuvo en este mundo por 33 años, nos dice la palabra, y vimos que sus últimos 3 años fueron ministerio. Durante ese tiempo, Él predicó, enseñó, echó fuera demonios, sanó personas, hizo milagros, alimentó personas, hizo muchas cosas. Pero antes de irse, sus últimas palabras fueron: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. En base a esa autoridad, yo les digo a ustedes, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin. Esa es la comisión que Jesús nos dejó. Nos dijo que vayamos, que hagamos discípulos de todas las naciones y que les enseñemos. Eso es lo que Dios nos manda hacer, lo que Jesús nos dejó. Y hay tres cosas que yo veo aquí, y en ese orden las podemos ver. La primera de ellas les dice vayan, es lo primero que salta a la vista cuando vemos este versículo, y más si tenemos una inquietud o sentimos una cosquillita misionera. En cuanto vemos vayan, ¿qué decimos? De volada, yo le entro, yo voy. ¿Por qué? Porque aparte está suave viajar, a muchos nos llama la atención y todo eso, ¿no? Pero lo primero que dice es vayan. Lo segundo que dice es a qué van a ir. No van a ir a pasearse nada más, no van a ir de vacaciones, van a ir ¿a qué? A ser discípulos. Y ahora les dice cómo van a ser discípulos. Les dice enseñándoles. Son 3 cosas. Primero, Jesús nos da el mandamiento. Vayan, hagan discípulos y enséñenles. ¿Qué les van a enseñar? Todo lo que yo les he dicho. Jesús no les dijo vayan y a ver qué les enseñan, sáquense algo de la manga. No, les dijo lo que yo les he enseñado. Y el mandato es en ese orden. Vayan, hagan discípulos y enséñenles. Pero aquí hay algo muy interesante, que este llamado es para la iglesia, que este llamado es para todos nosotros. La instrucción es clara de parte de Dios, pero el proceso para poder hacer todo eso es a la inversa. Fíjese nada más, el mandato es vayan, hagan discípulos y enseñándoles, pero el proceso es al revés. ¿Por qué al revés? Porque para poder enseñar tenemos que, para poder enseñar tenemos que saber todo lo que Jesús dice. Para poder hacer discípulos tenemos que saber enseñar. Y para poder ir tenemos que saber hacer discípulos. Entonces el proceso es a la inversa, el orden es a la inversa. Lo primero que tenemos que hacer es aprender lo que Jesús ha mandado. Eso es lo primero. Tenemos que ir a predicar el evangelio, pero tenemos que saber qué vamos a predicar. La segunda es que tenemos que enseñar, pero para poder enseñar tenemos que haber aprendido. Después tenemos que discipular, y para discipular tenemos que saber discipular también. Y lo último, cuando ya cumplimos todo esto, es ir. ¿Por qué? Porque no vamos a ir nada más al aventón, a lo que sea. Es por eso que desde este momento nosotros tenemos que estar aprendiendo, tenemos que estar discipulando. Ahí en su pantalla está viendo el orden de cómo deben hacerse las cosas. Tiene que aprender, tiene que enseñar, discipular, y al último vamos. No porque ir no sea importante o porque sea lo menos importante. De hecho, el ir es lo más urgente. Pero debemos ir efectivamente, debemos ir siguiendo ese orden, el orden que Jesús dejó. Y hoy quiero no hablar específicamente de eso, pero quería introducirme con esto, porque hoy quiero hablar de la importancia
del discipulado y de la importancia de discipular. Pero para poder llegar a eso, quiero que veamos a través de Lucas 5, del versículo 1 al 11, van a ser nuestras escrituras de este día, que veamos el proceso del pescador, que es como le titulé al mensaje de hoy. Quiero que veamos cuál es ese proceso, cómo Dios utiliza cada situación en nuestras vidas, cómo Dios no hace nada genérico, sino cada trato de Dios para con una persona es específico, cómo Dios obra de maneras distintas en nuestras vidas y cómo Dios nos lleva al final a un proceso de discipulado para entonces enviarnos. Pero vamos a leer Lucas 5 del versículo 1 y vamos a mantenernos ahí en Lucas para ir estudiando poco a poquito qué es lo que dice la Biblia. Así que Lucas 5, versículo 1 dice: un día estaba Jesús a orillas del lago Genesaret y la gente lo apertujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de ellas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Aquí vemos a Jesús enseñando. Jesús enseñando y Jesús enseñando a multitudes, porque donde Jesús estaba había multitudes, siempre. Ya fuera que buscaran una enseñanza o buscaran un milagro, buscaran sanidad, donde estaba Jesús siempre había multitudes. Y dice que la gente lo estaba apretujando. Jesús, para poder empezar a enseñar, dice que se subió a una barca de unos pescadores que estaban lavando las redes. Y ahí estaban. Yo no le voy a platicar nada de pesca, ni de lavar redes, ni nada, porque no sé nada de eso. Pero lo que se me hace interesante aquí es que Jesús va caminando por la playa, la gente lo sigue y dice: ok, este es un buen lugar para enseñar. Este es un buen lugar para enseñar. En la playa, si usted ha ido a la playa, de repente se suelta el viento y es frío, o la arena, o el ruido de las olas. Cabe mencionar que donde Jesús estaba no era mar como tal, era un lago, era una extensión de agua muy grande, que no era tan fuerte las mareas, ¿no? Pero de todos modos no es un lugar abierto. Imagínese todo lo que Jesús tenía que hablar. Yo me imagino que tenía una voz muy fuerte, una voz que con un peso muy grande para poder hablar fuerte y que la gente lo escuchara. Pero aquí dice que Jesús se subió a una de las barcas que pertenecía a Simón. Esta barca le pertenecía a Simón y le pidió a Simón que la alejara un poco de la orilla y luego se sentó a enseñar. El primer punto que quiero compartir con usted se llama la barca. Así, la barca. Jesús se sube a la barca de Simón. ¿Por qué cree usted que Jesús se subió a la barca de Simón? Porque Jesús ya conocía a Simón. Es lo que a veces no nos damos cuenta. Si leemos unos versículos atrás, en Lucas 4, versículo 38 a 39, Jesús sana a una señora. Jesús sana a una señora y adivine quién era esa señora. Era la suegra de Simón. Entonces cuando Jesús llega dice el versículo 38, cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara, así que se inclinó sobre ella y reprendió a la fiebre, la cual se quitó, y ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Jesús ya conocía a Simón. Jesús había estado en la casa de Simón, sanó a su suegra, y ahora cuando va por la playa, Jesús se encuentra a Simón, y Simón, ¿qué estaba haciendo? Estaba lavando las redes. Era posiblemente un día en la mañana y estaban terminando de su jornada laboral, estaba lavando las redes. Jesús llega un día anterior, bueno, no sé cuántos días atrás, pero algún tiempo atrás había estado con Simón, había estado sanando a su suegra. Tal vez Simón ya tenía algo en su corazón acerca de Jesús. Tal vez él decía, ¿quién es este maestro que hace estas cosas? Y cuando Jesús va por la playa, cuando Jesús va por la orilla del mar, los ve lavando las redes y dice, este es un buen momento para enseñar. ¿Por qué? Porque no solamente, yo me imagino, no lo dice la Biblia, yo me imagino, no solamente ve una muchedumbre y dice, hay mucha gente, sino que quiere enseñarle algo a Simón. Quiere aprovechar el momento para enseñarle algo a Simón. Jesús había estado enseñando en sinagogas, pero este día Jesús no enseña en una sinagoga. Jesús no es un maestro normal como todos los demás. Jesús aprovecha cualquier lugar y cualquier oportunidad para enseñar.
Jesús utilizaba parábolas para enseñar. Él se detiene ahí y empieza a enseñar. ¿Y dónde enseña? Desde la barca de Simón. El punto número 1 se llama la barca. Y tengo una pregunta para ti, y es esta. ¿Tú crees que Jesús puede usar tus actividades para glorificarse? Jesús puede usar tu barca, cualquiera que sea, tu trabajo, tus amigos, tu familia, tus actividades normales, o sea, hasta tu interacción con los vecinos. ¿Tú crees que Jesús puede usarlo para hablar del mensaje, para compartir el evangelio? O más bien, ¿tú estarías dispuesto? ¿Qué tan dispuestos estamos a cederle a Jesús la barca? A decir, Jesús, pues ahí está. Si Jesús te la pide y Jesús dice, y no nada más la quiero, sino quiero que me avientes un poquito adentro al mar. ¿Qué tan dispuestos estaríamos a cederle el control a Jesús de eso? ¿Para qué? Para que obre en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Qué tan consciente eres de tus habilidades y qué tan consciente eres de que Jesús puede usarlas? Déjame platicarte un testimonio. Hace algunos años que tenemos el privilegio, mi esposa y yo, de servir en un ministerio que hace campamentos. Y al principio yo no veía mucho, aparte de antes de entrar a servir y de empezar a apoyar, yo no veía mucho cómo ciertas habilidades que Dios me dio la oportunidad de aprender en algún momento iban a servir en ministerio. Yo no veía cómo saber carpintería le servía a Dios. Yo decía, bueno, pues Jesús fue carpintero, pero no se dedicó a hacer carpintería para esparcir el evangelio, ¿no? Yo decía, bueno, pues sé usar esto, sé usar aquello, pero no sabía cómo podía ser de bendición. Hasta que me empecé a meter un poquito y empecé a ver lo que Dios podía hacer. Y hubo 2 ocasiones que Dios ha tratado tanto con mi vida en cuanto a entregarle todos mis talentos, por insignificantes que sean. Y han sido 2 ocasiones en 2 campamentos. Uno de ellos, el primer campamento, nos dieron la encomienda de construir un escenario, construir algo muy, muy elaborado y sin tener o sea, tenía las nociones, las capacidades tal vez, pero no tenía la experiencia. Entonces, mientras estamos construyendo, yo estaba como frustrado porque no me estaba gustando del todo y luego sentía como que, híjole, mucha gente tenía puesta su mirada en lo que estábamos haciendo y yo decía, no, es que esto no siento que está saliendo como debería de estar saliendo. Pero el caso es que terminamos, queda más o menos, yo lo vi como que un poquito bien, más o menos bien, y llegan los camperos, y algo muy interesante es que a los camperos nunca te van a decir nada de un escenario. No van a ir a decir, wow, gracias a Dios por un escenario. No van a decir eso, van a decir, gracias a Dios por el mensaje, gracias a Dios por todo eso. Y es lo principal y es lo más importante, que Dios sea glorificado en medio de todo esto. Pero algo que Dios usó para quebrantar mi corazón fue que no un campero, sino una líder de jóvenes, una pastora de jóvenes, viene con el director del campamento y le dice, todo estuvo impecable, todo estuvo increíble, los juegos fueron lo mejor que hemos tenido en años, el predicador que trajeron ha sido el mejor que hemos tenido en años, estamos bien agradecidos con Dios. Dice, pero quiero agradecerles porque desde el momento en que yo entré, dijo, a esta carpa y vi lo que habían hecho, yo sabía y Dios me dijo que había algo especial para nosotros. Porque ¿quién se toma el tiempo de construir algo así solamente para nosotros? Y cuando dijo eso yo dije, vale la pena. Y no por el reconocimiento, no porque dijeran, wow, qué increíble está Héctor, qué buen trabajo hiciste. Vale la pena porque cualquier habilidad que yo tengo, cualquier habilidad que usted tiene, si Dios la puede utilizar, vale la pena ponerla delante del Señor. Si la barca que usted tiene, por más hoyos que tenga y por más parches que tenga, o tal vez ni es una barca, tal vez es una balsa de plástico, es más, tal vez es un salvavidas de esos de dona con los que uno se avienta en las albercas, cualquiera que sea el recurso, tenga usted la seguridad, tengamos la seguridad de que cuando Jesús lo usa, puede suceder algo increíble, puede suceder algo que no nos imaginamos. Y es lo que sucedió este día. Es lo que sucedió. Vamos a seguir leyendo. Versículo 2 dice, entonces vio 2 barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Simón seguía
lavando sus redes, pero estaba escuchando la palabra de Jesús. Jesús estaba ahí, Jesús estaba predicando y Simón estaba escuchando la palabra. Aunque él seguía lavando sus redes en su oficio, en su negocio, él estaba escuchando el mensaje. Después, versículo 4 y 5, vamos al versículo 4 y 5. Dice, cuando Jesús acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Fíjese lo que está sucediendo. Jesús termina de predicar, no sé si despidió a la gente, pero estando ahí en la barca, le dice a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba lavando las redes, estaba preparándose para ir a descansar. No sé qué tamaño eran las redes, no sé cómo se lavan las redes. Un día esto le voy a preguntar a Charlie, que nos platique cómo se lavan las redes. Pero Simón ya estaba terminando su trabajo, ya se estaba yendo y Jesús le dice, Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echa allí las redes para pescar. Versículo 5. Simón contesta, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Punto número 2, la bendición. Punto número 2 se llama la bendición. Vamos a ver esto, no es la canción. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere decir aquí. Simón estaba terminando de lavar sus redes, estaba escuchando el mensaje. Jesús termina de enseñar y ahora quiere hacer algo para bendecir. Ahora quiere bendecir a Simón, ahora quiere bendecir a la gente que está ahí. Cuando Jesús en el versículo 4 le dice a Pedro, lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes. Yo me imagino esto, y no, tampoco está en la Biblia, yo soy muy imaginativo. Cuando Jesús está diciendo esto, usted sabe, nosotros sabemos, y si no, se lo platico, la creación responde a la voz de Dios. Toda la creación responde a la voz de Dios. Si Dios dice algo, la creación responde. Entonces yo me imagino que cuando Jesús dice, lleva la barca a aguas más profundas y echen allí las redes para pescar, no solamente era una palabra para Simón, sino para toda la creación. Y yo me imagino a todos los peces del lago diciendo, escucharon esa voz, es la voz de Jesús, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a obedecer. Y ahí van todos los peces a lo más profundo. Y ahí se están amontonando todos los peces. Y Jesús dijo, y echen las redes allí para pescar. Los peces estaban listos, cientos de peces, imagíneselos usted, cientos de peces, listos para que cuando cayera la red, todos iban a brincar. Todos iban a entrar. ¿Por qué? Porque la creación responde a la voz de Dios. Entonces, Jesús dice, Simón hace caso. Simón le dice, maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo mandas, echaré las redes. Jesús en muchas ocasiones nos lleva a lo más ilógico o a lo más inesperado. Jesús, cuando quiere utilizar los medios que nos ha dado para bendecirnos o para bendecir a otros, utiliza lo más ilógico que pueda haber en algunas ocasiones. El pensamiento de Simón al contestar fue este, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Yo me imagino que tal vez por su mente pasó estoy cansado, Señor, tengo sueño, estoy decepcionado porque no pescamos nada. O sea, nos dedicamos a esto para vivir y esta noche no pescamos nada. La mejor pesca, Señor, es de noche, no es de día, no es en la mañana. Señor, toda esta multitud y todo el ruido que has estado haciendo y todo el movimiento que has estado haciendo en el agua ya espantó a todos los peces. Señor, ya lavamos las redes, o sea, no la hagas, Dios. Jesús, mira, ya acabamos de lavar las redes y tú nos estás diciendo que aventemos otra vez las redes. Y no solamente eso, que vayamos más profundo. Yo no sé qué fue lo que Jesús estuvo enseñando ese día. Me hubiera gustado saber cuál fue el mensaje de Jesús. Porque ese mensaje llevó a Simón a obedecer lo que Jesús dijo. Simón le dice, o sea, todo esto, no pescamos nada, pero porque tú lo dices, Señor, lo voy a hacer. Pero porque tú lo dices, lo voy a hacer. Le dice, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. En la versión Reina Valera 60 me gusta que dice, mas en tu palabra echaré la red. Todo esto
Todo me dice que esto no tiene lógica, Jesús. Eso es lo que yo pienso que Simón pensaba. Todo me dice que esto no tiene lógica, pero si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Porque no confío en mis habilidades, ya vi que no me dieron nada durante toda la noche, pero si tú, Jesús, lo dices, lo voy a hacer. ¿Y qué fue lo que pasó en este momento? Versículo 6. Dice, así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se rompían. Hay una bendición bien grande en medio de la obediencia. Cuando usted y yo obedecemos, hay una bendición bien grande, bien grande. Y la clave está en que a Dios le importan nuestras habilidades, nuestros dones, por eso nos los ha dado, para que los pongamos delante de Él y también para que los usemos como sustento en nuestras vidas. O sea, por eso Dios nos dota de dones y de talentos. Pero en muchas ocasiones, o yo me atrevería a decir, en la totalidad de las ocasiones, no se trata de lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de lo que la palabra de Dios dice acerca de lo que Él puede hacer, de lo que Dios puede hacer. Y en este lugar le digo, yo no sé cuál fue la palabra que Jesús utilizó, pero Simón tenía la convicción de que iba a obedecer lo que Jesús le había dicho, de que él iba a obedecer. Por eso el punto número 2 se llama la bendición. Dios no honra nuestras habilidades, Dios honra nuestra obediencia. Por más talentosos que seamos, por más habilidosos, Dios honra más la obediencia que la habilidad. Pongamos nuestras habilidades delante de Dios y nos vamos a sorprender de qué es lo que Dios puede hacer. Punto número 3. Punto número 3 se llama la bendición por 2. No tenía otro nombre, así que le puse la bendición por 2. No se crean. Se llama la bendición por 2, ¿por qué? Por lo siguiente. Versículo 7. Versículo 7 dice, entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las 2 barcas que comenzaron a hundirse. Simón no puso excusas. Tal vez las pensó, tal vez las tuvo. Simón no puso excusas y su fe fue recompensada. ¿Qué tantas bendiciones nos habremos perdido por nuestras excusas? ¿Cuántas ocasiones Dios ha querido hacer algo no solamente en nosotros o para nosotros? ¿Cuántas veces Dios ha querido bendecir a otras personas a través de nuestras vidas y por nuestras excusas hemos limitado la bendición de Dios? Por nuestra comodidad, por nuestra experiencia de la vida. Simón hubiera dicho, yo soy pescador, Jesús, tú eres carpintero, yo no te digo cómo hacer tu trabajo, no me digas cómo hacer el mío. Hubiera podido ser así, pero Simón no lo hizo. Simón fue sensible a la voz de Dios, Simón fue sensible al mandato de Jesús y vio una bendición tan grande que no solamente alcanzó para él, para proveer para su familia, sino que alcanzó para mucha gente más. Dice que era tanta la pesca, eran todos los peces ahí saltando, yo también me quiero ir, yo quiero salir en la Biblia, yo quiero ser parte de la historia, que ahí estaban todos y llenaron 2 barcas y las barcas estaban hundiendo. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios estaba sobreabundando, la bendición de Dios era enorme en ese momento. Simón no puso excusas y su fe fue recompensada. La única razón por la que Simón hizo lo que Jesús pedía fue porque creía en Jesús, no porque las circunstancias parecían correctas. Y aquí quiero detenerme un poquito. Repito esto, la única razón por la que Simón hizo lo que Jesús pedía fue porque creía en Jesús, no porque las circunstancias parecían correctas. Muchas veces las circunstancias no van a ser óptimas o correctas. Muchas veces la situación no va a parecer la mejor para predicar la palabra. La situación no va a parecer la mejor para orar por un amigo o por un enfermo. La situación no va a parecer la mejor para darle un consejo a un amigo, a una persona que usted sabe que está pasando por necesidad. La situación no va a ser la mejor o la situación óptima para ofrendar, porque tal vez la situación económica es difícil, pero no se trata de qué tan correctas son las circunstancias, no se trata de qué tan lógico es o parece ser lo que está sucediendo, se trata de qué tan fuerte está siendo la voz de Dios al hablarnos, al pedirnos que hagamos algo.
al dar un paso extra, aun cuando nuestras redes ya están siendo lavadas, aun cuando decimos, bueno, lo intenté y ya hice todo lo posible y ya no voy a intentar más. Pero llega Jesús y pone en nuestro corazón intentarlo una vez más. Tal vez hay alguien ahí en casa, tal vez usted, tú que me estás viendo, estás lavando tus redes, estás diciendo, ya estuvo, ya no puedo con esto, lo intenté, hice todo lo que estuvo en mis posibilidades y ya no puedo. Pues ahí está la clave, que hiciste todo lo que está en tus posibilidades y no has dejado que Dios haga lo que está en las suyas, que no has soltado las redes, que no has soltado la barca y que no has, tal vez has ido a la orilla, pero Jesús está diciendo, tienes que ir más adentro. Tal vez tú estás en un momento, en este momento del año, entrando el año, tal vez en los primeros días dijiste, bueno, mi vida con Dios no fue la mejor el año pasado, tenemos la excusa del coronavirus, y dicen, bueno, pues sí, me desestabilizó, me alejé de Dios, pero entrando este año voy a entrarle con ganas. Y entramos el año, nos subimos a la barca y empezamos a ir un poquito adentro y aventamos las redes a la orilla y no salió nada, y ahí vamos para afuera y bueno, lo intenté, definitivamente no es para mí. Jesús está diciendo, tienes que ir más adentro, tienes que ir más adentro, la bendición no está en la orilla, la bendición no está aquí donde tú esperas, y no me refiero a bendición económica, no me refiero a bendición de provisión, porque también la hay, pero la bendición más importante es la que vamos a ver en el punto número 4. Las bendiciones siempre son para compartir. Las bendiciones de Dios siempre son para compartir. La fe de Simón bendijo familias completas. Eso me encanta ver esto, porque la fe de uno bendijo a muchas personas. No sé si usted se acuerda de este milagro de Jesús también, donde provee de pan y peces para alimentar multitudes, con la fe de uno, de un chamaco que llevó sus 2 peces y sus 5 panes. La fe de uno bendice familias completas. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ofrecerle a Dios para que otros sean bendecidos? Punto número 4. Punto número 4 es el llamado. El llamado. Y les comenté al principio que mi mensaje se llama El proceso del pescador. Y vamos a cerrar este mensaje. Todavía faltan unos minutos, pero vamos a cerrar el punto número 4, que se llama el llamado. Jesús ya había sanado a la suegra de Simón, ¿se acuerda? En Lucas 4:38 en adelante, vemos que Jesús había sanado a la suegra de Simón. Pero hubo algo en ese milagro que hizo que Simón se quebrantara. No en el milagro de sanidad de su suegra, tal vez en el milagro de sanidad de su suegra se enojó. Pero ahora en este milagro de sanidad, en este milagro de provisión, hubo algo que hizo que Simón se quebrantara. Y no es cierto que Simón se enojó cuando Jesús sanó a su suegra. Un saludo para todas las suegras que están por allá. Vamos a leer Lucas 5, versículo 8. Dice Lucas 5, versículo 8, y vamos aterrizando todo esto. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. El quebranto de Dios, fíjate, escucha esto, el quebranto de Dios llega de forma que solo tú lo entiendes. El quebranto de Dios llega de una manera que solamente tú lo entiendes. Y en ocasiones es difícil pasar por el quebranto. Bueno, siempre es difícil pasar por el quebranto, porque nadie más lo va a entender. Y una de las dificultades es que queremos que otros entiendan nuestro quebranto, tu quebranto personal, pero nadie más lo va a entender porque el quebranto es personal. Dios trata con cada uno de maneras personales, de manera única. El quebranto de Dios es personal. ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez para la gente que estaba en la orilla, que no entendía lo que era la pesca, que no entendía por qué pescaban de noche, que no entendía cuáles eran las circunstancias y las condiciones óptimas para pescar, fue nada que Simón y sus compañeros llegaran con las barcas llenas de peces, hundiéndose. Tal vez para ellos fue como que, pescaron bien, hubo buena pesca. El único que entendía completa y cabalmente lo que Jesús estaba haciendo era Simón, porque el trato era personal de Dios hacia Simón.
El quebranto era personal de Dios hacia Simón. Muchos podemos molestarnos o sentirnos tristes porque nadie entiende nuestro quebranto. Tal vez en este momento estás pasando por quebranto y tú dices, nadie me habla, nadie me entiende, nadie ora por mí, o sea, nadie me da una palabra de ánimo. Es que el quebranto es personal. Y tal vez sí vamos a estar orando si nos dices, tal vez sí vamos a estar tratando de estar ahí, pero el quebranto de Dios es personal. Si en este momento Dios te está quebrantando es porque tiene algo personal que hacer contigo. Cuando yo me imagino lo que estaba sucediendo, de Simón entregando todo, poniendo las redes a un lado, y luego Jesús le dice, es más, Simón, ven, súbete a la barca, porque ojo, Jesús nunca se baja de la barca. Jesús seguía en la barca con él. Le dice, súbete a la barca, vamos a ir más adentro y ahí vas a echar las redes. Y Simón dice, bueno, pues ya que, vamos a ver, tú lo dices, vamos, no me importa, pues voy a tener que volver a lavar las redes y voy a volver a lavar todo eso. Pero cuando empieza a ver la situación, cuando empieza a ver el milagro, la respuesta de Jesús, ¿cuál es la respuesta de Simón? Dice que al ver esto, Simón cayó de rodillas delante de Dios. Dios muchas veces te da donde más te duele. No porque sea un Dios tirano, sea un Dios malo, un Dios que te quiere ver sufrir, sino porque en esa área es la única área donde vas a poder entender, donde vamos a poder comprender quién es Dios y qué tan poderoso puede llegar a ser. A Simón, yo me imagino que si yo hubiera sido Simón, a mí el ver que Jesús hace esto, el ver que Jesús puede multiplicar una pesca que para mí fue nula, una pesca en ceros, y Jesús viene y hace algo impresionante, a mí me hubiera dado en el orgullo de decir, oh, pero yo soy el pescador, ¿por qué el carpintero vino a decirme cómo hacer las cosas? Y le digo que para mí en el orgullo, porque es algo que Dios ha estado tratando, es como que quebranto en el orgullo, pero yo no sé cuál es el quebranto con el que Dios está tratando en su vida. Versículo 8 y 9, dice, al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, soy un pecador. Y aquí es algo muy interesante. Este milagro le permitió ver a Simón su miseria espiritual. No le dijo Simón, no le dijo a Jesús, maestro, te entrego el negocio de la pesca. Tú lo administras mejor que yo, tú sabes más que yo. No le dijo, bueno, pues ya me voy a retirar del negocio porque soy lo peor, o sea, porque no soy bueno para esto. No, el quebranto, el milagro de Jesús en ese momento le permitió ver a Simón su miseria espiritual. ¿A qué me refiero con su miseria espiritual? Le permitió ver a Simón lo necesitado que estaba de Jesús. ¿Y qué es esto que vemos? ¿Por qué digo esto? Porque la respuesta de Simón fue, apártate de mí, Señor, soy pecador, soy un pecador. Para Simón no había manera de que esto no fuera un milagro. Le digo, tal vez para algunas otras personas que estaban en la orilla, tal vez esto fue coincidencia, fue casualidad o fue algo, no me di cuenta, no me importa, no soy pescador, yo compro mis pescaditos, pero eso no me importa. Pero para Simón no había manera de que esto no fuera un milagro. Hay ocasiones en que solamente tú entiendes el milagro. Hay ocasiones donde Dios hace algo en tu vida que tú dices, esto solamente lo pudo haber hecho Dios. Y no debemos esperar que todos entiendan el milagro, porque una vez más el quebranto es personal, el trato de Dios es personal. ¿Cuál es la respuesta de Simón? Y muchas veces nuestra respuesta, apártate de mí, Señor, soy pecador. Señor, ya entendí que soy malo, pero apártate de mí. Necesito arreglar mi vida antes de poder seguirte. Necesito tener todo en orden antes de poder ser un buen hijo de Dios, ser un buen cristiano. Es que yo tengo esto y esto, Jesús. Yo no puedo, mejor apártate de mí. No se te vaya a contagiar mi pecado. Esa es la respuesta que muchas veces le damos a Jesús. Cuando Él viene, se muestra en nuestras vidas y, no, tú eres demasiado santo, Jesús, yo soy muy pecador, mejor apártate de mí. Pero ¿sabe qué es lo que Jesús dice? Le dice, no temas, no temas, no temas. Quiero leerle Lucas 5:32. Cuando nosotros le decimos a Jesús, aléjate de mí,
porque soy pecador. Fíjese lo que Jesús dice en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. La respuesta de Jesús, el llamado de Jesús, lo que Jesús viene a hacer a nuestras vidas es llamar a pecadores, es llamar a todo el mundo. Dios tiene dispuesto un plan perfecto de salvación para todo el mundo. No hay nadie que esté excluido de este plan. No hay nadie que Jesús diga, no, porque es demasiado pecador. No hay nadie. Todos estamos incluidos en el plan de salvación de Dios, porque Jesús viene a salvar no a justos, sino a pecadores. No a justos, sino a pecadores. Y cuando Simón le dice, apártate de mí, Señor, Jesús le dice, no temas, que ahora serás un pescador de hombres. Con esto estamos casi terminando. No temas, desde ahora serás un pescador de hombres. En este momento comenzaba la transformación de Simón, pero la transformación no es inmediata. Fíjese, Jesús le dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Desde ahora, ¿desde cuándo? Desde hoy. Desde hoy comienzas una vida distinta, desde hoy vas a ser pescador de hombres. Pero el proceso de la transformación no es inmediata, por eso es un proceso. Cuando Dios nos llama no podemos esperar ser perfectos de un día para otro, cambiar toda nuestra vida y todas nuestras actitudes de un día para otro. Dios lo puede hacer y Dios lo hace, pero nosotros no podemos esperar eso así de Dios, porque es un proceso. Jesús nos llama a ser pescadores de hombres, pero no es inmediatamente, En este momento comenzaba la transformación de Simón, pero él ahora es el inicio del proceso que Dios iba a utilizar. Creer en Jesús no lo convirtió en pescador de hombres. Creer en Jesús no lo convirtió, sino que ahí comenzaba lo que él iba a hacer en la vida de Simón. Después le cambia el nombre, le dice Pedro, y hay una historia tan preciosa. Me encanta estudiar y aprender de la vida de Pedro y del llamado y de lo que Dios hizo a través de su vida. Pero aquí comenzaba un proceso, versículo 11. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Llevaron las barcas a la tierra, todavía estaban adentro cuando sucedió todo esto, en medio del milagro, en medio de todo. Fue cuando Simón dijo, qué miserable soy, cuánto necesito de un Salvador, pero aléjate de mí porque soy muy pecador. Jesús le dice, no temas, desde hoy serás pescador de hombres. O sea, lo que tú sabes no lo estoy desechando, sino que ahora lo vas a utilizar para algo diferente. Lo que Dios nos ha permitido aprender en algún momento, cuando venimos a sus pies, no lo va a desechar. No va a decir, bueno, es que yo antes era electricista y Dios no va a utilizar. Dios va a utilizar ese conocimiento. Dios va a utilizar cada área de nuestras vidas para poder llegar en el mensaje hasta donde Él quiera llegar. Jesús estuvo todo el tiempo con ellos en la barca. La pesca milagrosa no los llevó a afanarse más con el trabajo. Y esto me encanta. Y esto es como un paréntesis que quiero hacer. Los milagros de Dios, la provisión de Dios no es para que nosotros nos afanemos más con el trabajo. Yo creo que me hubiera visto tentado cuando veo esa pesca milagrosa. Me hubiera visto tentado a regresar al siguiente día a ver si vuelvo a pescar lo mismo. Aquí está el negocio, como dicen, ahí está el clavo, vamos a sacarle más. Pero esta pesca milagrosa no los llevó a afanarse más, los llevó a seguir a Jesús. Le siguieron, dice el versículo 11. Empezaron sin entrenamiento y sin educación, pero Jesús los enseñó. Jesús los enseñó. Cuando la Biblia aquí en Lucas 5, versículo 11, cuando utiliza la palabra seguir, es un término que a lo largo de Lucas también se utiliza para hablar del término discipulado. Cuando siguieron a Jesús, lo siguieron ¿para qué? Para ser sus discípulos. Y así los conocemos como los 12 discípulos, después como los apóstoles. Pero en este momento, cuando comienzan a seguir a Jesús, no lo comienzan a seguir para ya ser los mejores, lo comienzan a seguir para aprender, para ser discipulados, para ser enseñados, para ser transformados, para que sus vidas vayan teniendo cada día más un parecido más y más a Jesús. Porque es lo que pasa, mientras más tiempo pasamos con Jesús, más nos parecemos a Él.
Y es lo que sucede en este momento. Empiezan a pasar tiempo con Jesús. Se dan cuenta que lo que habían tenido en sus vidas, aunque era bueno, no era suficiente. Aunque era agradable y les gustaba su profesión, su oficio de pescadores, no lo era todo. Había algo más y era seguir a Jesús. Simón se da cuenta de eso y decide comenzar a seguir a Jesús. La palabra seguir, te digo, es un término utilizado para el término discipulado. Siguieron a Jesús para ser discipulados. Podemos ver que Jesús les hace un llamado, Jesús habla a la vida de estos hombres, no para que sean perfectos y no para que sus vidas tengan una transformación de un momento a otro. Y es lo mismo que pasa en nuestras vidas. Jesús no nos llama a ser transformados de un momento a otro o a ser perfectos. Jesús nos llama a ser discipulados. Jesús nos llama a ser sus discípulos, a ser enseñados, a poder caminar como Él caminaba, a poder hacer lo que Él hace. Y no solamente nos dice, tienen que ser diferentes, sino que nos llama a ser como Él, a pasar tiempo con Él, a poder seguir su modelo y seguir su guía. No nos deja a la deriva, se mantiene en nuestra barca, nos dice, aquí estoy y vamos a comenzar este camino, síganme. No les dice, ya no van a ser pescadores, váyanse ahora a ser carpinteros. No les dice, van a ser pescadores de hombres, síganme, váyanse conmigo. Y hoy quiero terminar este tiempo haciendo algo que tal vez no hemos hecho muy comúnmente en esta forma de hacer servicios por medio de transmisiones. Y quiero hacer un llamado para responder a lo que Dios está hablando en nuestras vidas. Tal vez hoy estás escuchando esto por primera vez, tal vez hoy te sientes identificado en alguna de las partes del mensaje, tal vez estás en quebranto, tal vez estás viendo cómo Dios está bendiciendo demasiado tu vida, tal vez estás escuchando el mensaje de Dios y viendo milagros, porque muchos nos hemos visto expuestos en este tiempo a ver milagros de parte de Dios. No podemos decir que Dios no está haciendo nada, Dios está obrando de una manera impresionante. Y quiero invitarte que si tú has estado escuchando la palabra de Dios, que si tú has estado viendo que Dios está obrando, si Dios está haciendo algo en tu vida, si Dios te tiene en quebranto, que este día decidas levantarte y dar un paso y decir, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, no sé cómo. Y normalmente cuando haríamos un llamado aquí en la iglesia, te pediríamos que te pusieras de pie o que pasaras al altar y tal vez alguien iría a orar por ti y tal vez sería un momento muy emotivo, muy real, pero si Dios está hablando hoy a tu vida, en tu casa, creo que puede ser el momento más real y más íntimo que puedas tener con Dios, porque no hay un pastor que ore por ti, porque no te van a pedir que te pongas de pie o que pases acá, pero es Jesús el que está hablando a tu vida y es el que te está diciendo, sígueme. Todo lo que haces está bien, pero sígueme. Eres un buen pescador, pero te voy a hacer pescador de hombres. Eres muy bueno en todo esto, pero tengo algo más todavía para ti. Y no quiere decir renunciar y dejar de hacerlo, refiriéndome a un trabajo o a un negocio, sino simplemente comenzar a ser un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús. Si Dios está hablando a tu vida, si Dios te tiene en quebranto, si Dios te tiene en una situación donde sabes que es Él el que está obrando, no pongas pretextos, no te hagas un lado, no le digas a Jesús, aléjate de mí porque soy pecador. Jesús no vino para alejarse de ti. Jesús no se está mostrando a tu vida para alejarse, sino para estar más cerca. Dios quiere estar más cerca de tu vida. Si ese es tu caso, quiero animarte a que hagas una oración junto conmigo, hagas una oración. Jesús, te digo, no vino a alejarse de nosotros, no vino a alejarnos. Por más pecadores que nos veamos, Él quiere estar cerca para transformar nuestras vidas. Dios nos ama tanto que nos acepta como somos, pero es demasiado el amor que tiene por nosotros que no nos puede dejar como somos. Quiere transformar nuestras vidas. Si es tu caso, si es tu situación, te quiero invitar a que ores junto conmigo. Señor, reconozco lo que está pasando en mi vida. Reconozco, Señor, que este día puedo ver cuán grande, cuán necesitado estoy de ti, Señor. Solamente quiero pedirte que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón
y que comiences la transformación, que comiences ese proceso de transformación, Señor. Y no solamente eso, sino que estés conmigo y me des la paciencia y me des la perseverancia para poder ir caminando cada día. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración por primera vez, quiero animarte ahora a dos cosas. La primera, si es la primera vez que hiciste esta oración, escribe en los comentarios, es la primera vez que hice esta oración. Y mándanos un mensaje a la página de Vino Nuevo. Queremos estar en contacto contigo, queremos decirte cuáles son los siguientes pasos. Porque tal vez dices, bueno, ya lo hice. O si en algún momento en tu vida hiciste esta oración, pero nadie te ayudó, nadie te dijo que seguía, mándanos un mensaje. Queremos ayudarte en cuáles son los siguientes pasos. No es nada más conectarte y ver una transmisión. Hay mucho más que Dios tiene para ti. Queremos ayudarte. Y segundo llamado que quiero hacer hoy, se escucha raro un llamado en cámaras, ¿no? Pero segunda cosa que quiero invitarte es la siguiente. Dios nos llama a ser discípulos. Si tú ya has recibido a Jesús, si tú ya tienes una relación con Él, si tú te sabes a ti mismo cristiano y dices, yo amo a Jesús, pero no estás siendo discipulado, quiero invitarte a que no pierdas más tiempo. Y no estamos promoviendo una actividad de la iglesia, porque ni siquiera tenemos bien claro cómo vamos a hacer todo esto. Es más, ni le he dicho a nadie de aquí. Queremos invitarte, queremos animarte a que seas discipulado. Si tú estás en un proceso en este momento, si tú has conocido a Jesús y lo has aceptado como el Señor de tu vida, pero no estás siendo discipulado, también quiero animarte que nos mandes un mensaje a la página y que nos digas, yo no estoy siendo discipulado y quiero ser discipulado. No conocemos y no sabemos qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas mientras no estamos siendo discipulados. Es tan grande lo que Dios tiene para nosotros y por medio del discipulado, y no me refiero a un estudio, no me refiero a un ABC que tenemos aquí en la iglesia para que seas un mejor cristiano, no se trata de eso, se trata de conocer a Jesús, conocer la palabra y rendir cuentas. Pero si te interesa, si quieres saber más, si tú dices, ¿sabes qué? No sé qué sigue de mi vida, no le encuentro mucho sentido a esto de ser cristiano, de ser seguidor de Jesús, tú necesitas ser discipulado. Así que también mándanos un mensaje. Queremos crecer juntos, no porque nosotros ya lo sepamos todo, sino porque hemos visto la mano de Dios a través del discipulado. El proceso del pescador es eso, un discipulado. El proceso del pescador es caminar con Jesús cada día hasta que llegamos a ser pescadores de hombres. Al principio leímos a la Gran Comisión y nuestra encomienda es llegar a lo último de la tierra. Queremos llegar, iglesia, Vino Nuevo, yo te pregunto, ¿queremos llegar a lo último de la tierra? ¿Queremos llevar el mensaje, llevar el evangelio hasta lo último de la tierra? Seamos discípulos y discipulemos a otros, porque esa fue la encomienda que Jesús nos dejó. No nos dejó un programa, no nos dejó una estructura, dijo, hagan discípulos. Enséñenles lo que yo les he mandado a ustedes. Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, ¿te gustaría recibir un discipulado? Mándanos un mensaje. Queremos ver la obra de Dios. La visión de nuestro pastor este año es parte el discipulado y el evangelismo. Así que vamos a ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Déjame orar para terminar y te animo, de verdad te animo. Mándanos un mensaje. Queremos estar más en contacto contigo, queremos iniciar esa aventura de discipulado que Dios puede, y ver qué es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que tú tienes un interés genuino, Señor, en que este mundo tan genuino, Señor, tu interés es que diste tu vida. Señor, cuando tú nos llamas, no nos llamas a medias. Cuando tú nos llamas a entregar todo lo que tenemos y a seguirte, Señor. Mi oración hoy es que podamos ser obedientes a la voz, que podamos ser sensibles primeramente a la voz de tu Espíritu Santo, a la voz de Jesús, y obedientes también a esa voz, Señor. Porque ¿de qué nos serviría escucharla y no obedecerla? Ayúdanos, Jesús. Y pongo en tus manos, te pido por cada una de las personas que hoy está siendo inquietada en su corazón para iniciar una vida de discipulado, para iniciar algo diferente en sus vidas, por aquellos, Señor, que hoy han decidido, que han hecho una decisión por ti en sus vidas, Señor.
Dales gracia, dales perseverancia, dales ánimo, Señor. Y a nosotros como iglesia, a toda tu iglesia, Señor, danos la gracia y danos la sabiduría para poder seguir haciendo discípulos y por ese medio, Señor, llegar hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús, amén.